Ok, bueno, primero saludo a todos. Vamos a continuar con el curso y les recuerdo lo que estábamos viendo. Un breve recordatorio antes de responder preguntas, obviamente. Les recuerdo que estábamos viendo lo que se llama el criterio de demarcación de ciencia, y lo que alcanzamos a ver en la última sesión fueron dos cosas. Por un lado, las similitudes y diferencias entre los conceptos de creer y saber, que es un criterio de marcación de ciencia que viene más o menos de la época de Platón y Aristóteles, por ahí, ¿no es cierto? En donde se establecía que la diferencia entre creer y saber es que, si bien es cierto, todo saber implica una creencia, no toda la creencia implica un saber, por cuanto lo que se le pide a una creencia para transformarse en un saber es que sea justificada, ¿no es cierto? Y que sea, y aquí hay un matiz, ¿no es cierto?, que sea comprobable o comprobada, ¿ya? La creencia. Y ahí estamos hablando de un tema de un saber. Y se entiende que mucha gente piensa hoy en día que las ciencias no son solo creencias, sino que son saberes. De hecho, hay muchas orientaciones de cuál es el rol de la universidad hoy en día, y muchos dicen que es divulgar y cultivar saberes, no creencias, ¿ok? Pero eso obviamente eso último también es rebatible. Y muchos de los temas de lo que es justificación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, normalmente se tienden a asociar a lo que es una justificación racional, es decir, que entre un hecho como por ejemplo el paso de un salero y que una persona sufre un accidente, ¿no es cierto? Si no hay una justificación racional entre esos dos eventos, extrañamente vamos a poder hablar de que es un saber, o que sabemos que pasar el salero de mano en mano genera mala suerte. De hecho, no lo sabemos, esas son creencias. Que personas le acierten a predicciones del futuro, ¿no es cierto?, como un terremoto o un evento catastrófico, o el último que estuve viendo era que supuestamente un monje budista de hace como 2000 años atrás había predicho lo que le iba a pasar al mundo este año 2020 con el coronavirus, ¿cierto? Pues bien, la pregunta del millón es, ¿lo sabía o le acertó? De hecho, cuando yo estuve leyendo lo que decía ese monje, no hablaba de ningún virus ni nada, ni siquiera creo que existía la palabra virus en esa época, obviamente. Su lenguaje era bien críptico, bien general, decía que iban a haber problemas de alimentación, y estoy asumiendo que lo que leí efectivamente fue escrito en esa fecha, ¿no es cierto? Que iban a haber problemas de alimentación, que había que guardar alimentos y refugiarse para sobrevivir el año 2020. Claro, esa afirmación que suena muy parecida a lo que estamos pasando hoy en día, aunque no tan extrema, ¿no es cierto? Todavía no estamos con problemas de alimentación. Uno podría pensar que en esa época sabían lo que iba a pasar este año. El hecho es que, en base a estos criterios que estamos viendo acá, es difícil justificar cómo una persona puede predecir el futuro y cómo lo podemos diferenciar de un mero acierto fortuito o simplemente endosarle cierto éxito por la vaguedad de lo que afirma. Que eso es lo que tiene que ver en este momento con otro aspecto que vimos, ¿no es cierto?, que fue el aspecto del falsacionismo popperiano, que voy a ir directamente al falsacionismo popperiano. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, el falsacionismo popperiano, ¿no es cierto?, afirmaba que un criterio de demarcación de ciencia que podría ser interesante, ¿no es cierto?, es que solo las proposiciones o las afirmaciones que manejan suficiente contenido informativo las podemos considerar como científicos porque se arriesgan a demostrar que son falsas. Y claro, cuando alguien dice se viene una catástrofe el año 2020, tiene cierto grado de precisión porque se refiere efectivamente al año 2020, pero si dice catástrofe y no dice de qué tipo y en qué magnitud, obviamente que sigue pecando de vaguedad. Según Popper, un criterio de marcación de ciencia, que es lo que vimos en la última clase, es que una afirmación es científica en la medida que sea suficientemente precisa para demostrar o para exponerse a ser refutada, ¿no es cierto? Y lo último que vimos también, y Popper lo atacaba mucho, ¿no es cierto?, Popper decía que una afirmación como las de los horóscopos no eran científicas, no porque no sean comprobables, son comprobables, de hecho, pero son tan vagas que la única posibilidad es corroborarlas, nunca refutarlas. Entonces, ahí hay
hay un problema, ¿no es cierto?, que es el criterio de marcación de ciencia popperiano, que si lo aplicamos a las predicciones del futuro de quien sea, ¿no es cierto?, obviamente quedarían fuera por su vaguedad en algún aspecto. Popper criticaba el horóscopo, Popper criticaba las afirmaciones políticas, que decían que todas eran vagas y por lo tanto o meramente comprobables, o en su defecto, que esa era la otra opción que planteaba Popper, ¿no es cierto?, era que eran impermeables a la evidencia contraria, por cuanto cuando existía evidencia contraria, los cultores de estas distintas formas de pensamiento, esotéricas o políticas, en vez de abrazar la evidencia contraria, levantaban ideas conspirativas, por ejemplo, para rehuir la refutación. Por ejemplo, si había una evidencia contraria, podían inventar que esa evidencia era falsa, que nos están engañando. Un poco lo que plantean, por ejemplo, los terraplanistas, que ellos sí hacen afirmaciones más o menos precisas, ¿no es cierto? Dicen, bueno, el planeta tiene geometría plana. Eso es una afirmación bien precisa, ¿no es cierto? Dicen que, no sé, el Sol está a 12 kilómetros de altura. Esas son afirmaciones súper precisa. Pero ¿qué es lo que decía Popper? ¿Pero qué es lo que pasa cuando hay evidencia contraria? Por ejemplo, una afirmación de la NASA de la esfericidad de la Tierra. Pues bien, lo que decía Popper es inventar una hipótesis ad hoc, como que todo es un invento computacional, que nos quieren engañar. Esa afirmación por sí sola no está demostrada y por lo tanto es una teoría conspirativa que rehuye la evidencia. Ese es el criterio popperiano. Franco plantea, dice, Popper dejó de ser marxista una vez que se dio cuenta que el marxismo resistía la refutación con evidencia. Sí, ese caso es bien interesante. De hecho, Popper, que era del Reino Unido, ¿no es cierto? O sea, no, perdón, Popper era alemán, perdón. Popper era alemán. Pero él tuvo mucha influencia en el Reino Unido porque Popper criticó mucho al marxismo, precisamente porque, y les cuento la historia, y espero que los que son marxistas no se ofendan, pero tengo que describirles lo que plantea Popper. Supuestamente la visión de la evolución histórica de las sociedades, Karl Marx, con su manifiesto comunista y con el libro de Das Kapital que él escribió, él hizo una especie de intento de hacer una interpretación histórica científica, ¿ya? ¿Y por qué Marx decía que su visión era científica? Y es un criterio que nosotros lo vamos a mencionar acá. Marx decía que, por ejemplo, todo este devenir histórico de las sociedades, que era una lucha entre burgueses y capitalistas, ¿no es cierto? Y las relaciones del trabajo a través de la explotación, él decía que sus afirmaciones eran científicas porque eran materialistas, no eran idealistas. Y por ser materialistas, ¿no es cierto?, es muy parecido a lo que vimos nosotros de materialismo al principio del curso. Decía, como todas mis afirmaciones están basadas en categorías materialistas, ¿no es cierto?, mi interpretación del devenir histórico del mundo es científico. ¿Y qué es lo que hizo Popper, no es cierto? Popper, al analizar estas propuestas marxistas, él dijo, no basta con ser materialista para ser científico, tú tienes que arriesgarte a la falsación. Y una de las cosas que criticaba Popper a los marxistas, ¿no es cierto?, decía, cada vez que las propuestas marxistas funcionaban, por ejemplo, pongamos un caso, a pesar que eso no es marxismo en estricto rigor, pero pongámonos en la categoría del comunismo, por ejemplo, uno puede decir que la salud en la Cuba comunista funciona, ¿no es cierto? Como dicen, que es gratuita, ¿no es cierto?, que es de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que decía Popper? Decía, bueno, cada vez que había evidencia a favor del marxismo, los marxistas abrazaban la evidencia, dicen, ven, aquí está funcionando nuestro modelo. Pero cuando esa propuesta llevada a la práctica no funcionaba, como por ejemplo no funcionó en la Alemania del Este, tuvieron que poner un muro para que la gente no se arrancara de ahí, ¿no es cierto? No funcionó en la China de Mao, no funcionó, por ejemplo, ahora en Venezuela, ¿no es cierto? Los marxistas, en vez de decir, oye, en realidad me equivoqué, mi propuesta no funciona en estos aspectos, ¿qué es lo que decían los marxistas? Decían, esto es una conspiración norteamericana. Nos están haciendo un complot para que nuestra visión no funcione. Entonces, Popper decía, los marxistas rehuyen a la falsación. En vez de abrazar la evidencia contraria y cambiar de opinión, rehuyen a ella. Y él afirmaba, por lo tanto, que el marxismo no era científico. No cumplían con el criterio de demarcación de ciencia. Y Popper, de hecho, dejó de ser marxista y se volvió liberal. O sea, Popper adoptó la visión política casi opuesta. Digo casi porque lo más opuesto al marxismo es el libertarianismo más que el liberalismo. Pero se cambió de bando. Y de hecho,
su visión filosófica influyó mucho en los liberales económicos del Reino Unido, que es donde mayormente se implementó el liberalismo económico al principio. Después pasó esto a Estados Unidos, después vino el experimento en Chile, ¿no es cierto? Entonces el caso del marxismo es bien interesante, pero Popper no atacaba solo al marxismo, atacaba, por ejemplo, al psicoanálisis. Él decía que el psicoanálisis tampoco era ciencia. ¿Y por qué? Porque hacía lo mismo. Es decir, no enfrentaba, no abrazaba la falsación para cambiar de opinión. Rehuía a ella, ya sea a través de afirmaciones vagas, como por ejemplo el ego y el superego, que él decía, ¿qué diablo el ego, el superego, dónde está? ¿Cómo lo somete a prueba? Es irrefutable. Y cuando habían evidencias contrarias de afirmaciones que eran un poquito más, digamos, precisas, negaban esas evidencias. Popper decía que, por ejemplo, el psicoanálisis rehuía la biología, cuando la biología, como mencionamos en la última clase, demuestra, creo, yo no soy biólogo, ¿no? Estoy parafraseando lo que dice Popper, cuando la biología muestra que el tema de los impulsos sexuales surge más o menos después de los 7 años, cuando se desarrolla el hipotálamo, y los psicoanalistas insisten con que eso está desde la niñez y que está solamente inhibido, dice claramente ahí tienes un caso de un sistema de pensamiento que es dogmático, que rehuye siempre a la evidencia, es cerrado, ¿okay? Por lo tanto no es científico. Esa era la criterio de marcación de ciencia de Popper. Y hasta ahí vimos la última clase, ¿ya? Y aquí, bueno, marqué yo soy Libra, de acuerdo al horóscopo, supuestamente, y fíjense lo que dice de quiénes somos Libra, no sé si hay alguien más Libra acá, ¿no es cierto? Dice, vas a estar muy sociable y divertido. Esa afirmación, Popper dice, esa afirmación no se puede refutar, porque es tan vaga, no dice cuándo, dónde, ni en qué momento. Obviamente una persona alguna vez en su vida va a estar sociable y divertido. La probabilidad de que sea cierto es enorme. Es imposible falsear, ¿no es cierto? Quizás usted, ¿no es cierto?, que dice ya, los solteros se volcarán en los amigos. O sea, no sé, pues si ustedes son la mayoría solteros, ¿no es cierto? Si no todos, no sé. Obviamente, ¿qué va a hacer un soltero en su tiempo libre? Estar encerrado en su casa. Obviamente va a estar volcándose mayormente en su tiempo con sus amigos, ¿no es cierto? Salvo que tenga un problema de que no quiere contacto alguno con nadie, ¿no es cierto? Entonces, ahí desde ese punto de vista, Popper da como un esclavo. Y hasta ahí vimos la última clase. No sé si tienen alguna consulta, porque todavía no hemos terminado de ver criterios de marcación de ciencia. Hay varios, hay muchísimos, ¿ya? Yo les subí algunos documentos de los criterios de marcación de ciencia que yo considero que son los más famosos, ¿ya? Lo considero con parámetros externos. Popper se le ha considerado siempre el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX para los científicos. Ojo, quiero aclarar eso, para los científicos. Su influencia en humanidades no fue tan grande, pero para los científicos sí, y ustedes pueden preguntarle a los profesores que son mayores, ¿no es cierto? Y hay varios popperianos dando vuelta por ahí, ¿ya? Hay varios popperianos, yo, por ejemplo, Juan Rey es popperiano, él lo ha admitido, ¿ya? Él admira a Popper y él habla falsacionistamente, ¿ya? Yo pasé por un periodo popperiano, después se me pasó, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes busquen videos en YouTube, ¿no es cierto?, de gente que habla de filosofía de la ciencia, científicos que hablan de filosofía de la ciencia, el lenguaje popperiano es impresionante. Muy influyente fue este tipo. Después vino Mario Bunge, que fue el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XXI, que murió hasta hace poco, ¿no es cierto? Juan está leyendo El Capital. Bueno, una cosa es que lo lea Franco y otra cosa es que lo comparta. Y bueno, y Ernst Mayr, ¿no es cierto?, se le reconoce como el filósofo de la biología, uno de los más influyentes que existe, y de hecho es el padre de la teoría de la evolución moderna, se le reconoce como él. Pero si ustedes quieren traer a más, obviamente tráiganlo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces ahora me detengo y recibo preguntas antes de avanzar. Dudas, consultas, lo que hemos visto hasta ahora, o si han leído algo que quieran compartir. No hay ningún problema. Los escucho, los leo. Dudas, consultas. De todas formas, yo también tengo ganas de leerme El Capital, a pesar que no creo que me vuelva comunista, pero me gusta leer los libros más influyentes de la humanidad. De hecho, el libro El Capital se lo reconoce como el libro más pedido de las universidades norteamericanas. No sé si ustedes sabían eso. Bien. Si no hay más preguntas, entonces, me podrán interrumpir más adelante. Yo voy a avanzar. Ya. El asunto está entonces que si queremos seguir trabajando el criterio de marcación de ciencia, que insisto que es un tema que no está zanjado, es sumamente polémico. De hecho, hay autores que afirman que no existe el criterio de marcación de ciencia.
Otros afirman que no tiene sentido levantar un criterio de marcación de ciencia porque la ciencia es dinámica y ese criterio nunca va a ser fijo. Esas son otras propuestas que existen por ahí. Pero a nivel social, la mayoría de los científicos sí comparte que hay que diferenciar el conocimiento científico del no científico. ¿Ya? El conocimiento, nosotros como hemos visto hasta ahora, uno lo puede separar respecto de su contenido informativo, como entre datos e ideas, ¿no es cierto? Pero cuando yo hablo del criterio de marcación de ciencia me refiero a las ideas, no a los datos. Ya yo nunca he encontrado un criterio de marcación de ciencia de datos, es decir, que existan datos científicos y datos no científicos. Pero sí que existen ideas científicas, aquí puse el símbolo de la medalla Nobel, ¿no es cierto? E ideas no científicas, como la figura de esta persona que fue famosa en el History Channel, ¿no es cierto?, que era el campeón de la idea no científica, por ejemplo, respecto al origen del ser humano y los reptilianos, no sé, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces la pregunta que yo siempre les hago a todos, y creo que ustedes se la dicen, ¿no es cierto?, es, si yo les pongo la figura de, no sé si de Zeus, no tengo idea, y siempre me enredo con las deidades, ¿no es cierto? La figura de una deidad mitológica, esa idea de que existe una deidad mitológica que incluso controla el clima, ¿no es cierto? Quizás socialmente todos ustedes me van a decir esto no es ciencia. Y cuando yo les hable de los electrones, ¿no es cierto? Ustedes me van a decir, sí, pues la idea de que existen partículas cargadas, negativas, microscópicas dentro de la estructura de un átomo, eso es una idea científica. Pero fíjense que hay una frase de, creo que fue de Planck, no recuerdo, pero uno de estos físicos famosos de la teoría atómica, ¿no es cierto? Y de la mecánica cuántica particularmente, que él decía, yo no entiendo, voy a parafrasear la frase, él decía algo así, más o menos así, decía, yo no entiendo que quienes creen en los electrones le digan crédulos a quienes creen en los ángeles. Decía, ¿dónde está la diferencia entre creer en un ángel y creer en un electrón? Que es un poco la misma pregunta, es decir, ¿por qué ustedes cuando, si yo les digo ángeles, crean o no crean en los ángeles ustedes, ¿no es cierto? Ustedes no lo ponen dentro de la categoría de ciencia, esa idea, pero la idea de electrón, sí. ¿Qué responderían ustedes? Para defender, o a lo mejor estar de acuerdo, ¿no es cierto?, en que en realidad electrones y ángeles no son diferenciables respecto a la categoría de científico, ¿no? O ustedes van a decir electrones son científicos y los ángeles no. ¿Pero por qué? Ese es el criterio de marcación de ciencia. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Qué dirían ustedes? Porque fíjense que si nos vamos a las categorías medias entre platónicos y socráticas, ¿no es cierto? Yo tendría que decirle, bueno, los ángeles están súper justificados. Hay toda una cosmovisión respecto a qué son los ángeles, de dónde vienen, cuál es su rol en el mundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tanto la justificación de los electrones como de los ángeles está por ahí, ¿no es cierto? Y además yo les podría decir a ustedes, bueno, y mira, y fíjense que evidencias, ustedes me van a decir, sí, existen evidencias de la existencia de los electrones. El experimento de los tubos catódicos de Thomson muestran unos destellos que tienen relación con los electrones. Los experimentos de Faraday y de electroquímica muestran que los electrones son también partículas discontinuas. Perfecto, pero yo también les puedo decir, miren, ¿saben qué? También hay evidencia de ángeles. Búsquense en YouTube y pongan ángeles, evidencias. Van a ver fotos, van a ver videos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué le falta a esto? ¿O qué le sobra? ¿Qué piensan? ¿Qué dirían ustedes? A ver, opinen. O escriban. ¿Está difícil la pregunta? Ya, aquí Rafaela dice, ya, pues tenemos pruebas de que los electrones existen, o por lo menos una partícula con ciertas características a la que nosotros llamamos electrones. Ya, y aquí Rafaela da un argumento que, ok, tiene harto peso en este caso, ¿no es cierto? Se pueden reproducir experimentos que respalden su existencia. Ya, antes de responderle a Wilson, voy a referirme al tema de Rafaela, tanto apoyando ese argumento como criticándolo, ¿ya? Lo voy a apoyar primero para que vean que ese argumento tiene peso. O sea, ¿a qué me refiero? Es claro que una de las fortalezas que tiene la ciencia es que lo que llamamos evidencia, en la etapa de comprobar, nosotros siempre aspiramos a reproducir esa evidencia.
precisamente para descartar evidencias fortuitas o datos mal tomados, ¿no es cierto? La reproducción de la experiencia, que eso significa en estricto rigor más o menos el origen de la palabra experimento. Entonces ustedes saben la historia de que antiguamente no existía la palabra experimento, y después cuando Galileo trató de explicar que las experiencias científicas eran especiales porque eran reproducibles y que disminuían el escepticismo, ahí se tuvo que inventar la palabra experimento. Hay idiomas que todavía no tienen la palabra experimento, existen en inglés, en español, pero por ejemplo en francés no existe. En francés se llama experiencia, es lo mismo que experiencia, ¿ya? Entonces el tema de experimento, ¿no es cierto?, tiene un peso enorme. O sea, si yo afirmo algo que después, para comprobarlo, no lo puedo reproducir, uno podría decir, no está cumpliendo con los cánones científicos, ¿no es cierto?, y los ángeles estarían fuera de eso. Ahí yo le encuentro razón a Rafaela, ¿no es cierto?, de que no podemos desconocer eso. ¿Ok? Ahora, voy a atacar esta idea solamente para generarle, repito, como herramienta pedagógica, no es que yo crea en esto que voy a decir, ¿no es cierto? Pero les pongo el siguiente ejemplo. La afirmación de que nuestro planeta o nuestro universo proviene de una explosión primigenia que ocurrió hace 15.000 millones de años, el Big Bang, ¿no es cierto? Fíjense que el Big Bang no se puede reproducir. Ocurrió una vez y no hay forma de generar Big Bangs. No sé si me siguen la idea. Y así y todo, a pesar que no se puede reproducir lo que estoy afirmando, ¿no es cierto? Así y todo, la mayoría de la gente tiene el tema del Big Bang dentro de la ciencia y no lo deja fuera como lo dejaría en la categoría de los ángeles. Entonces, les dejo dando bote eso para que lo piensen, ¿ya? Claro, es un poco lo mismo que lo que menciona Wilson, ¿no es cierto? Las experiencias hacen alusión a la existencia de ángeles que no son replicables. Puede ser, claro, a eso creo yo que apuntaba Rafaela, creo, ¿no es cierto? Y que es una cosa que el tema de los ángeles no podría darse, porque la gente que dice haber visto o filmado ángeles fue una foto o filmación fortuita que no se pudo repetir, ¿ok? Ya, Rafaela dice, pero por eso sigue siendo teoría y no ley. Ya, pero esto es bien importante. Nosotros vamos a ver los conceptos de teoría y ley, pero un poco para apuntar a lo que está mencionando Rafaela, tengo que adelantarles una cosa. Tanto hipótesis como ley, ambas, se los voy a adelantar, después se lo voy a explicar, ambas están en el plano de las ideas, no en el plano de los hechos. ¿Ok? Y una teoría, se lo voy a adelantar hasta ahora, ¿no es cierto? Se entiende que no es lo mismo que una hipótesis, por cuanto una teoría es un sistema de hipótesis y leyes. O sea, una teoría es como un edificio y las hipótesis y las leyes son como los ladrillos del edificio. No sé si me explico con la analogía, ¿ya? Entonces, cuando uno dice sigue siendo una teoría, si entendemos teoría en el concepto científico de la palabra, todo el conocimiento científico, salvo los datos, ¿no es cierto? Todo el conocimiento científico se encuentra sistematizado en teorías. Y eso parte de la teoría atómica, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, la teoría tectónica de placas, la teoría atómico-molecular, la teoría de la economía, las teorías de la sociología. Todo está en el marco de teoría. Entonces, afirmar que es una teoría en ciencia no es algo peyorativo. De hecho, en ciencia nosotros aspiramos a construir teorías, es decir, sistemas de ideas que nos permitan explicar y predecir cómo funciona el mundo, ¿ya? Desde ese punto de vista, decir que sigue siendo teoría la teoría del Big Bang es que los electrones también están en el marco de una teoría, ¿ya? Entonces, el hecho de que lo que se afirme no se pueda reproducir no quiere decir que es la razón por la cual queda condenado al campo de una teoría. La teoría atómica, muchas cosas se pueden reproducir, y es igual a una teoría. La teoría de la evolución, muchas cosas se pueden reproducir, es igual a una teoría, ¿ya? Entonces, voy a poner solamente ese punto ahí. Vamos a obviamente profundizar lo que es una teoría, ¿ya? Más preguntas, intervenciones, o si quieren más aclaraciones de lo que acabamos de ver, los leo o los escucho. Miren, existió una época, digo una época que duró como 400 años, la verdad,
que para establecer un criterio de marcación de ciencia, es decir, para poder decir cuándo una idea era científica o no, siempre se estableció la equivalencia entre que si una idea era verdadera, entonces es científica. Se le endosaba a la ciencia, sobre todo por el éxito que tuvo la física newtoniana, ¿no es cierto? Y cuando me refiero al éxito, me refiero a que cuando se lanzó la física clásica a la sociedad, se ocupó sobre todo para lo que tiene que ver con guerras, ¿no es cierto? La construcción de máquinas, máquinas para la guerra, máquinas para el agua, máquinas para el viaje, ¿no es cierto? El éxito que tuvo la física clásica se le endosó entonces que la ciencia generaba sistemas de ideas que eran verdades. O sea, en el fondo lo que yo afirmo es exactamente como el mundo es, ¿ya? Entonces, se dijo, bueno, ¿cuál es el criterio? El único criterio de marcación de ciencia importante en toda esta discusión, más que la justificación, si es comprobable o no, es que si la idea es cierta o verdadera, ¿no es cierto?, entonces es científico. Por lo tanto, se estableció una equivalencia entre ciencia igual a verdad, ¿no es cierto? A ver, Franco dice, es importante, la idea es que apoyan a la propuesta. El electrón fue considerado como la idea elemental sobre la que se construía el resto del conocimiento. O sea, claro, parte del conocimiento, ¿cierto? Mientras los ángeles existen en una religión que postula muchas más entidades, también no son la entidad elemental sobre la que descansa todo el sistema. Ya mira, déjame, Franco, tratar de ser de abogado del diablo en ese punto. Yo te podría refutar, ¿no es cierto? Si es que yo adhiriera a esas creencias, ¿no es cierto? Yo te diría, mira, sí, existe una entidad fundamental o elemental sobre la que descansa todo el sistema, Franco, y esa es Dios, que es de donde surgen todas las almas. Yo te podría argumentar así, ¿te fijas, no? Entonces, el tema de los ángeles, ¿no es cierto? Tratando también de abogar por eso para hacerlos pensar a ustedes, ¿no es cierto? El tema de los ángeles también es un sistema de ideas y también descansa en postulados básicos, que es la existencia del más allá, la existencia de un Dios creador, ¿no es cierto? Rafaela dice, yo entiendo que teoría es algo que busca una explicación, lo más cercana posible a la realidad, mientras que las leyes son elementos que utilizamos para predecir sucesos en base a la repetición pasada de dichos sucesos. Ya mira, es súper importante, Rafaela, lo que tú mencionas respecto a las teorías, ¿no es cierto? Si ustedes se van a los diccionarios, sobre todo los diccionarios en inglés, ¿no es cierto? La British, no sé cuánto, hay un diccionario, o del Oxford, no sé. Normalmente esos diccionarios, que son más ricos científicamente, los diccionarios en inglés son más ricos científicamente que los diccionarios en español, y hay una explicación para eso, que el lenguaje de la ciencia se construyó o sea, el idioma inglés se mejoró para la ciencia, hubo todo un proyecto en el pasado para eso. Entonces, si ustedes buscan lo que se entiende por teoría en inglés tiene dos acepciones, ¿ya? Una acepción, que es la que entiende la mayoría de la gente y es la que entiendo tú que estás afirmando ahora, Rafaela, teoría es una especie de supuesto no demostrado. Esa es como una acepción que tiene la definición de teoría. Y aparece en algunos diccionarios, sobre todo en el idioma inglés. La segunda acepción que tiene el concepto de teoría, que es la que utilizan en ciencia profesional, ¿no es cierto?, es sistema de hipótesis o sistema de ideas y datos que permiten explicar el mundo. Esa es la segunda acepción. Y esa segunda acepción es la que se utiliza en ciencia. Por eso a la teoría atómica no se le considera un supuesto no demostrado, se le considera un sistema de ideas ultra puesto a prueba, muy bueno, que nos permite explicar un ámbito muy grande de la realidad. De hecho, en filosofía de la ciencia siempre se le dice que las teorías son las creaciones intelectuales últimas de la ciencia. ¿Ok? En el fondo a lo que todos aspiramos, ¿ya? Y en el caso de las leyes, ¿no es cierto? Claro, ahí hay como una creencia alternativa que está descrita en muchos papers de educación. Dicen que la mayoría de la gente entiende por ley una especie de afirmación irrefutable y verdadera de sucesos que siempre van a ocurrir así. ¿Ok? Esa no es la acepción que se utiliza en ciencia. Normalmente en ciencia, a pesar que el concepto de ley no está del todo acabado, ¿eh? De hecho, el paper el artículo que le subí de Mayer, él dice que en biología no hay leyes, ¿ya? Pero en general, al menos la acepción de ley que yo más utilizo,
quizás no es la más adecuada, pero es la que yo más utilizo, es que una ley es una hipótesis, ¿ok?, que tiene su contenido informativo un patrón de causalidad universal. Y como toda hipótesis es una conjetura que requiere demostración independiente y no es verdadera en el 100% de los casos. De hecho, no es necesario que lo sea. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo incluso escribí un artículo de educación respecto a eso. La ley de Boyle, por ejemplo, como tú mencionas, Rafaela, la ley de Boyle sirve para predecir sucesos. Sí, la relación entre presión y volumen, ¿no es cierto?, de un gas, en base a una repetición pasada de dichos sucesos, efectivamente, ¿no es cierto? Boyle hizo una serie de experimentos para levantar la ley de Boyle, ¿no es cierto?, la relación entre presión y volumen en un gas. Pero fíjense que la ley de Boyle es falsa, porque a altas presiones no funciona. De hecho, por eso se dice que funciona solamente para un gas ideal y en la realidad para gases aproximados a lo que sería un gas ideal, que serían los gases inertes, ¿no es cierto? Entonces, por eso una ley es una hipótesis que forma parte de teoría, ¿ya? Eso se los tengo que adelantar para responder un poco a lo que plantea Rafaela, que yo entiendo, viene al caso, viene al caso. Entonces, cuando uno dice una ley es científica, porque es ley, ¿cierto? Yo te podría mencionar las leyes, no sé, pues está la ley de Murphy, ¿no es cierto?, que mucha gente habla, y uno podría discutir si es ley o no, pero no es científica, ¿ya? Uno podría hablar de la ley de la vida, la ley de más fuerte, ¿no es cierto?, que no sé si son leyes en ciencia o no, ¿ya? Más preguntas, por favor, ya más preguntas. O de lo que acabo de hablar, no sé si fui lo suficientemente claro. Raúl. Mira, con respecto a lo que se está planteando, quisiera agregar un elemento que es el siguiente. Hay unos autores dentro de la historia de la ciencia que no son vistos en este curso, pero sí que tuvieron importancia por lo polémicos que fueron. Uno de ellos, bueno, como el caso de Bellerhaven o Kuhn, pero quisiera referirme específicamente a lo que planteaba Kuhn, que decía que, que la existencia de las cosas, o sea, que una idea de, o sea, un hecho científico, un nombre de un objeto científico, era producto del colectivo de la comunidad académica de científicos que proponía que un elemento, que un descubrimiento se producía a partir de ese momento. Por el caso de la sífilis, porque ese ejemplo es bien notorio, que decía que existió a partir del momento que los científicos lo nombraron que existía, antes no existía. Por lo tanto, se refuta eso cuando descubrieron la sífilis en momias egipcias, de miles de años atrás. Entonces, es una idea que tuvo mucha fuerza, lo mismo que decía Bellerhaven, que lo podríamos seguir conversando un poco más adelante, que las cosas, o sea, los descubrimientos o los hechos que ocurrían, o sea, eran a partir del momento que la comunidad científica o que existían probablemente esos hechos, momento de que los científicos así lo determinaban y no antes. O sea, desde un punto de vista de la subjetividad. No sé si me expresé. Sí, mira, eso que menciona Raúl es bien importante porque, por ejemplo, Kuhn era historiador, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros tratábamos de llevar lo que plantea Kuhn a un criterio de marcación de ciencia, Tomás Kuhn, ¿no es cierto?, que él escribió un libro que es bien famoso que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Claro, entonces el criterio de marcación de ciencia de él sería que no existe por cuanto lo que se entiende por idea científica es lo que construyen los científicos. Por lo tanto, no hay un criterio externo, objetivo, ¿no es cierto?, que me permita discriminar lo que es ciencia o no. Es lo que construye la comunidad científica. Y listo. ¿Se fijan? Entonces uno dice, entonces, ¿hay criterio? No, es simplemente hay un grupo de cultores de una disciplina que afirman cosas, construyen proposiciones, y como ellos se denominan socialmente científicos, esos son, por lo tanto, las ideas científicas. ¿Ok? Y por lo tanto no existen hechos naturales, existen hechos científicos que los crean los propios científicos. ¿Okay? Ese es un criterio de marcación de ciencia que o es inexistente o es súper relativista. ¿Ya? El otro autor que menciona Raúl, ¿no es cierto?, que se llama Paul Feyerabend,
que claro, yo no lo toco en este curso, yo considero que ese autor es más para posgrado, porque genera mucho más confusión aún, ¿no es cierto? Pero un poco para adelantarlo a quien le interese, ¿no es cierto? Él escribió un libro bien famoso que se llama En contra del método, ¿ok? Y él plantea que no existe criterio de marcación de ciencia alguno, ¿ya? ¿Y él en qué se basa, ¿no es cierto? Si tomamos esta diapo que le estoy mencionando acá, que se relacionaba antiguamente con la ciencia en lo verdadero, ¿no es cierto? Él se basa en un caso que fue personal. Él decía que él tenía una enfermedad, miren, él tenía una enfermedad que en algunos textos se menciona como una enfermedad, ¿cómo se llaman estas enfermedades que nunca se te pasan? Bueno, él tenía una enfermedad como Crónica. sostenida en el tiempo, ¿no es cierto? Tenía una enfermedad sostenida en el tiempo. Algunos dicen que esa enfermedad era una enfermedad venérea porque este tipo era súper promiscuo, ¿ya? La cosa es que este tipo mencionaba que él asistió mucho a lo que se llama la medicina científica, la medicina occidental tradicional, que es la que ustedes conocen. Y él por años nunca le pudieron sanar su enfermedad. Y él dice que una vez iba caminando por la calle, se topó con un letrero que hablaba de una especie de un chamán, y él fue donde el chamán, ¿no es cierto?, y le contó la enfermedad que tenía y le hizo una especie de conjuro medio esotérico, ¿no es cierto? Y él dice que saliendo de ahí su enfermedad se curó. Por lo tanto, él ponía en cuestionamiento el criterio de marcación de ciencia como lo que es verdadero, porque él afirmaba que lo que la gente, el concepto de verdad que le endosa a la gente a la ciencia, no es nada más que una mera cuestión de moda. Es decir, como la ciencia está de moda y por lo tanto se están aplicando las ideas de moda, la gente piensa que las únicas ideas que funcionan son las científicas, pero en el fondo él decía, están funcionando porque están de moda y se están aplicando mucho, pero que en el pasado habían otras ideas que también funcionaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, el chamanismo, y que está dejado de lado como científico solamente porque no es la moda. Y en una parte el Feyerabend dice, así como en el pasado la moda era la religión, ahora la moda es la ciencia. Por lo tanto, no hay criterio de marcación de ciencia. Así de simple. No sé qué les parece eso. En el fondo ustedes están de moda, de acuerdo a Feyerabend. Y ustedes están estudiando lo de moda. Basura, dice Franco. Fuertes declaraciones. No me pronunciaré de eso. Fíjense que los que defendían esto de que la ciencia era, o sea, la idea verdadera era una idea científica, se basaban mucho en propuestas que se llamaban empiristas, y después esto se transformó en una especie de movimiento lingüístico que decía, bueno, si las ideas científicas son verdades, la pregunta es ¿por qué son verdades? O sea, ¿por qué funcionan tan bien? Si yo digo que existen por ejemplo, que la Luna tiene un periodo de 28 días, ¿no es cierto? Y efectivamente eso es lo que ocurre, por lo tanto uno si defendiera esa postura uno diría, esa es una afirmación astronómica científica y es verdad, es incuestionable que la Luna tiene esos periodos de rotación, ¿no es cierto? De traslación, perdón. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que lo hace cierto? Entonces, hay una propuesta que es súper empirista, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con empírico? Que dice que las ideas de la ciencia que surgen de los sentidos son las ideas científicas, y como surgen de los sentidos, es decir, de la observación directa, tiene esa observación con el amplio sentido de la palabra, todos los sentidos, no solo la visión, ¿no es cierto? Esas ideas son incuestionables, ¿ya? Entonces, las ideas científicas son verdaderas porque lo que yo afirmo lo afirmo desde lo que veo directamente o desde lo que observo directamente. ¿Ya? Y eso tiene algo que es súper poderoso. Si yo digo, mira, las mareas tienen estos periodos, es porque lo veo, ¿no es cierto? Si yo digo que los seres humanos viven más o menos 100 años, es porque lo veo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que veo es verdad y por lo tanto es científico. ¿Qué les parece eso? Entonces trasladan el criterio de marcación de ciencia al origen de la idea. No tanto al contenido que tiene la idea, sino que de dónde surge. Si surge la observación directa, estamos listos, es entonces científico. ¿Están de acuerdo o no? Basura, dice Franco. Ah, no, eso es lo que dijiste la otra vez. Franco dice, tiene limitaciones esa postura. ¿Ya cuáles serían las limitaciones? A ver.
Ya, José, mientras Franco escribe las limitaciones, José hace una pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿y si surge alguna herramienta? Claro, o sea, yo que soy de la parte analítica y me gustan los instrumentos, ¿no es cierto? Claro, yo podría pensar como tú, Franco, decir ya, no todo surge de la observación directa, también surge de la medición instrumental. Si ese es el caso al cual tú te estás refiriendo, uno a lo mejor tendría que plantear una especie de empirismo un poco más amplio, que considere no solo los sentidos, sino que los instrumentos de medición. Si los consideramos esos también, ¿no es cierto? No altera mucho esta visión de criterio de marcación de ciencia, solamente que la hace más amplia, ¿ya? Si fuese ese el caso, ¿estarían de acuerdo? Franco dice, la observación podría interpretarse como el conocimiento científico, como que el conocimiento científico es una colección de datos, cuando en verdad las ideas van más allá del observado. ¿Qué opina el resto de eso? Porque ese comentario de Franco es bien, bien profundo, ¿ya? Y el medio del asunto, de hecho, que vamos a ver a continuación. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo con Franco o no? Esteban dice, pero muchas de las bases de la ciencia son teóricas. Ok, mira, ya, estamos claros, la mayoría de las bases de la ciencia son teóricas. Pero yo te podría decir, Esteban, tratando de defender esta visión empirista, ¿no es cierto? Yo te podría decir, pero esas teorías, ¿de dónde surgen? De la observación, pues, Esteban, te diría, de la observación. Las teorías que se construyen de la observación son las científicas. Rafaela dice, pero uno podría decir que las ideas surgen del observado. Exactamente, Rafaela, ahí estábamos sincronizados, ¿ya? Claro, uno podría decir, las teorías surgen de la observación, las ideas, y por lo tanto las teorías surgen de la observación, y toda teoría que surge de la observación es verdadera y por lo tanto científica. José dice, opino que los datos que vengan directamente de los sentidos deben cubrir un amplio rango de estandarización y leyes. Ok, pero ese criterio que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, se podría cumplir si es que tú haces varias observaciones en amplios ámbitos de la realidad, ¿no es cierto?, con criterios ultra estandarizados, o sea, la parte metrológica tú la puedes pulir técnicamente. Supongamos que eso lo tenemos súper pulido, hace que nuestras observaciones sean súper representativas, rigurosas, ¿no es cierto?, pero siguen siendo observaciones, y por lo tanto, de mejor calidad, ciertamente, pero yo, siendo empirista, te diría, tú solamente me estás diciendo la parte técnica de la observación, pero filosóficamente, si la idea surge de la observación directa, es verdad y es científica, o sea, sigo defendiendo mi postura. O sea, estoy tratando de devolver todas las pelotas que ustedes le están tirando a esto como que yo fuese el defensor de esto, ¿ya? Esteban dice, yo considero que el punto de conflicto se encuentra en la interpretación del observable. Ya voy a referirme a esto que dice Esteban. Efectivamente, a veces uno observa algo, por ejemplo, yo observo el cielo azul, ¿no es cierto? Y yo interpreto que eso se debe a la refracción de la luz, ¿no es cierto? Pues bien, si yo soy ultra defensor de esta parte empírica, yo te diría, Esteban, tu interpretación no es científica. Tú puedes interpretar lo que quieras, pero como lo que interpretas es una afirmación que no ves, no es científica. Eso es una especulación, no es una idea científica. Eso te respondería a esta visión. Rafaela dice, en el fondo, ¿realmente pueden surgir ideas sin haber observaciones? ¿O debemos siempre tener una base en forma de observación para generar una idea? Esa es como la pregunta más profunda de este tema, Rafael, ¿no es cierto? Sí, voy a tratar de responder algo, pero no quiero responderlo ahora para no adelantarles la respuesta. Ya estoy utilizando una estrategia educativa que se llama constructivista. Quiero que la respuesta surja de ustedes. Pero efectivamente, la respuesta a esas preguntas que mencionas tú, ¿pueden haber ideas sin observaciones? Si la pregunta es sí, perdón, si la respuesta es sí, si la respuesta a la pregunta, ¿pueden surgir ideas sin haber observaciones? Si la respuesta a esa pregunta es sí, yo como defensor de este empirismo, ¿no es cierto?, te diría, Rafaela, sí, pueden existir ideas sin observaciones, pero esas ideas no son científicas. Eso te diría una persona que profesa esta religión empirista, por así decirlo. Ahora la otra pregunta, la otra posibilidad, ¿no es cierto?, dice, o debemos siempre tener una base de observación para generar una idea. Yo como defensor de esta propuesta te podría decir, Rafael, defensor como autor de esta propuesta, no es que defienda esta propuesta realmente, yo te podría decir, para la ciencia, siempre debemos tener una base de observación para generar una idea. Si no, no es ciencia. Así te diría un empirista.
José dice, entonces, ¿debe ser más metodológico que la simple idea basada en conocimientos previos? Claro, bajo esta propuesta, bajo esta premisa, ¿no es cierto? El método con el cual generas la idea es el criterio de demarcación de ciencia. Si la generas desde la observación, es científica, la observación directa, ¿no es cierto? Si la generas vía especulaciones, afirmaciones de cosas que no ves, nunca vas a ver, no es científica. Esa sería la visión empirista de este tema. Ya, no dicen nada más, creo que los convencí, ahora todos se volvieron empiristas, parece. No lo puedo ver. Ya, entonces para hacerlo dudar ahora del empirismo, miren esto. Miren esta figura, pero la gracia que tiene esta figura es que lo que tienen que mirar de esta figura es el punto negro del medio por mucho tiempo, por unos 10, 15 segundos. Ya vamos a tocar el tema de la interpretación, Esteban. Mira el punto de la figura, por favor. Fijo. Dios mío. Con H. Dios mío. Se van los colores. Escuché a mi perra. Existe, es verdad, es ciencia. Ya, a Rafaela se le desaparecieron los colores. ¿A todos se le desaparecieron los colores? A Juaco también. ¿A alguien no se le desaparecieron los colores? ¿Qué colores? A Franco no. Ya, fíjense, es importante, no a toda la gente. Ah, pero disculpe que tengo una perra que está ladrando. ¡Vete! No a todas las personas se le desaparecen los colores. ¿Ya? A la mayoría sí, pero siempre hay personas, y esta figura la muestro en todos los cursos, siempre hay personas que no se les desaparecen todos, no se les desaparece ninguno, y hay algunas personas, como yo también, ¿no es cierto?, que se les desaparecen todos los colores. Esta figura, fíjense, es la típica figura para decir, para refutar el empirismo. ¿Ya? No te preocupes, Diana, hay personas que tienen problemas de visión, ¿ya? Por eso te pasa eso. No estoy bromeando, no sé si tienen problemas de visión. Esta figura se utiliza mucho para refutar el empirismo, ¿no es cierto? Por cuanto, si yo afirmo que las ideas de la ciencia son verdad, son las verdades, ¿no es cierto? Y que son verdades porque surgen de la observación, aquí yo le estoy mostrando cómo la observación no es fiable. Pueden hacer que yo vea cosas que no existen o que no vea cosas que sí existen. O sea, los engaños visuales están en el orden del día. ¿Ya? Entonces, esta empresa de decir que la ciencia es verdad porque todo lo que afirmo viene en la observación, esa empresa como que anduvo medio fracasando. De hecho, si alguno de ustedes es daltónico, no creo que haya visto los mismos colores. Y hay gente que no se da cuenta que es daltónico hasta que es bien grande. ¿Ya? Entonces, Bertrand Russell, que hay muchos que dicen que este es el filósofo más influyente de la historia moderna, sin incluir la historia griega, ¿no es cierto?, de Platón y Aristóteles. Dicen que está Platón, Aristóteles y Bertrand Russell, dicen algunos. ¿Ya? Bertrand Russell tenía una frase bien bonita, ¿no es cierto?, que decía, la percepción sin comprobación ni fundamento no es garantía suficiente de la verdad. O sea, en el fondo Bertrand Russell decía que esta empresa de asociar que lo verdadero es lo que veo, si yo afirmo algo que digo ver, pero no compruebo que lo que veo es cierto, porque también me podría engañar, ¿cierto? Ni lo fundamento, no es garantía de verdad, y si no es garantía de verdad, y tú crees que la ciencia es la verdad, entonces ese no es el criterio de marcación de ciencia. ¿Ok? Voy a saltarme a esta persona. Ahora, obviamente que yo no quiero pretender con ustedes hacerles creer que la experiencia o la observación o la medición no tienen nada que ver con la ciencia. La historia de Galileo nos muestra que efectivamente la observación es muy importante en ciencia, pero vamos a ver más adelante que la observación
es importante no como criterio de demarcación de ciencia en estricto rigor, pero sí es importante para poner a prueba mis ideas. Sí, ¿ya? Aquí puse estas fotos que supuestamente son más o menos lo que debió haber visto Galileo, ¿no es cierto?, con su telescopio, aunque Galileo vio 3 satélites. Estas fotos las tomé yo con mi telescopio, yo veo 4, o sea, tengo un telescopio más potente que el de Galileo, ¿ya? Y Galileo dice que vio satélites de Júpiter, ¿no es cierto?, en este caso la foto de la izquierda, o los cráteres de la Luna, ¿no es cierto? Y él con esas observaciones, entre muchas otras, ¿no es cierto?, él fundó la ciencia moderna. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de entender el criterio de marcación de ciencia desde la ciencia moderna, ¿ya? Por eso ahí las propuestas de Aristóteles y Platón como que no sirven mucho, porque finalmente cuando hablamos de ciencia hoy en día nos referimos a la ciencia post-galileana, no nos referimos a la ciencia de la antigua Grecia, por así decirlo. Aquí hay una foto, esta es la mejor foto que he tomado de Júpiter, se ve una rayita ahí, ¿ya? Bien, entonces, hasta más o menos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, existió un movimiento filosófico, ¿no es cierto?, que, bueno, tiene hartas aristas, pero este grupo filosófico, una de las cosas que hacían respecto al criterio de marcación de ciencia es precisamente que el lenguaje científico, y por lo tanto su criterio de marcación de ciencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con un lenguaje meramente fenoménico. Es decir, los positivistas eran súper empiristas, ¿no es cierto?, decían que todo el discurso de las ideas respecto al mundo, ¿no es cierto?, el discurso científico es aquel cuyo lenguaje es fenoménico, es decir, que se refiere exclusivamente a la componente del mundo accesible a través de los sentidos. ¿Ok? Y esos tuvieron una influencia súper grande en el mundo, porque el Círculo de Viena después, digamos, se disolvió por las guerras mundiales, ¿no es cierto? Y muchos de sus intelectuales se esparcieron por varias universidades en el mundo e hicieron harta influencia en varias universidades. El hecho es que este proyecto medio fenomenista, ¿no es cierto?, comenzó a fracasar, y uno de los que lo hicieron fracasar fue precisamente Karl Popper, ¿ya? Karl Popper dicen que lo invitaron al Círculo de Viena y se fue, no le gustó, ¿ya? Wittgenstein, que era otro filósofo, en el cual supuestamente el Círculo de Viena se basó en un libro de él, ¿no es cierto?, que se llama el Tractatus. Wittgenstein, y él afirmaba una cosa más o menos así, él decía que el lenguaje científico mapea el mundo, una cosa por el estilo. Decía. Entonces, los positivistas interpretaron entonces que el lenguaje científico es un reflejo de la realidad, porque un mapa supuestamente aspira a eso, ¿no es cierto? Pero bueno, Wittgenstein en una parte del tratado de ese libro es bien extraño, pero tiene párrafos bien bonitos, ¿no es cierto? En una parte él dice que lo más importante del conocimiento es lo que no podemos hablar ni decir. En el fondo, el lenguaje que aún no hemos construido y que por lo tanto no podemos referirnos al mundo todavía porque nos falta lenguaje, ¿no es cierto? Esa parte es más importante que el otro. Pero bueno, Wittgenstein se fue también de ese círculo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces diferenciar con todo esto que hemos dicho, el falsacionismo, el lenguaje, la comprobación, el fundamento? ¿Cómo nosotros podemos levantar un criterio de marcación de ciencia? Bueno, el criterio de marcación de ciencia, estimado, está en construcción. Está en construcción. Yo por mi parte, yo siempre les muestro el que a mi juicio es el mejor criterio de marcación de ciencia, pero recalco, es a mi juicio, ¿ya? Y mi juicio pesa re poco a nivel social, entonces tomen esto simplemente como que yo estoy tratando de darle a usted lo que yo creo que es mejor en este tema, pero lo más probable es que esté equivocado, ¿ya? Entonces, a ver, aquí dice Franco, la observación podría interpretarse como conocimiento, interpretarse como que el conocimiento científico es una colección. Ah, no, pues esto ya lo discutimos. Sí, la idea va más allá de lo observado. Sí, esto es súper importante. Los positivistas fracasaron, ¿no es cierto? Menos mal que me acordaste de esto, Franco, ¿no es cierto? Los positivistas, ¿por qué fracasaron? Fracasaron porque Popper los destruyó, ¿no es cierto? Pero principalmente fracasaron por dos teorías, fíjense, y por eso yo aquí tengo las dos fotos que hacen referencia. Según los positivistas, la teoría de la evolución no era ciencia. ¿Por qué no era ciencia? Porque gran parte de lo que se afirma ahí no se puede observar ni medir directamente. El tema de la especiación, por ejemplo, de que en una población una herencia, bueno, hoy en día le hablamos de herencia genética, ¿no es cierto?, se propaga
en base a si les da ventaja adaptativa y reproductiva, y que en función de varias generaciones, esas diferencias acumuladas hacen que en algún momento los descendientes de esa población ya no tienen, digamos, capacidad reproductiva con los primigenios, ¿no es cierto? Y ahí surge una nueva especie. Toda esa afirmación, que tengo la idea que más o menos es así en la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Que es selección natural más mutación, ¿no es cierto? Toda esa afirmación no se puede ver. Entonces los positivistas decían, eso no es ciencia, eso es una especulación, es un cuento de ciencia ficción, llámele como quiera, pero no es ciencia. Cuando surgió la teoría atómica, ¿no es cierto?, que más o menos surgió en esas épocas, ¿no es cierto?, y se terminó a sentar más o menos como en 1920, por ahí se terminó a sentar la teoría atómica, que se refería a partículas que nadie había visto, elementales, indestructibles, que se combinaban en proporciones definidas o múltiples. Esas afirmaciones tampoco se pueden ver. Entonces los positivistas la dejaron fuera de la ciencia. Y los científicos decían, no, pues eso es ciencia. Entonces, ¿qué es lo que decían los científicos? En realidad, pucha, lo lamento por los filósofos, pero los filósofos tienen que adaptarse a como la ciencia es, no la ciencia adaptarse a como los filósofos creen que la ciencia es, ¿no es cierto? Porque más que más la ciencia es objeto de estudio, y por lo tanto los filósofos tienen que adaptar sus ideas respecto a la ciencia a cómo la ciencia realmente se ejerce. Así que lo lamento, hagan una mejor propuesta de criterio de marcación de ciencia, no se la compramos. Y los científicos no se la compraron, se la compraron los filósofos, no científicos. Y uno de los que no se los compró, ¿no es cierto?, fue Albert Einstein. ¿Ya? A ver, vamos bajando acá. Recién me acabo de dar cuenta que el chat se me subió, por eso estaba leyendo cosas antiguas. Claro, aquí Franco dice, los objetos abstractos no serían objetos de la ciencia, según ellos, como las matemáticas o los conjuntos. Claro, además que a las matemáticas fuera, porque no se refieren al mundo, es una cosa, las matemáticas puras, por supuesto. Entonces, la influencia de Einstein fue súper importante, ¿no es cierto? Porque fíjense que Einstein, él era físico teórico, y él, dentro de sus muchos aportes, ¿no es cierto?, una de las cosas que predijo él, es más o menos lo que aparece en este PowerPoint, es que la luz de las estrellas, ¿no es cierto?, su trayectoria se iba a ver afectada por la presencia y la gravedad del Sol. Eso en su teoría general de la relatividad él afirma eso. Pero fíjense que lo interesante es esto, nadie había visto eso antes, nunca. Nunca. Él hace una propuesta, como dicen ustedes, teórica, así en el plano de las ideas, y él dice, y su propuesta no hablaba de estrellas ni nada, él hablaba de la distorsión del espacio-tiempo. ¿Y él qué es lo que decía? ¿Y dónde vamos a ver esa distorsión del espacio-tiempo? En cuerpos de alta masa. ¿Dónde hay cuerpos de alta masa? En estrellas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debiéramos observar si esa distorsión del espacio-tiempo fuese cierta? Einstein dijo, bueno, debiésemos observar que la posición relativa de la estrella respecto al fondo estelar va a cambiar si es que hay en el paso óptico de esa luz que nos llega a nosotros, en esa trayectoria hay cuerpos de gran masa, ¿como cuál? Como el Sol. Entonces él predijo que si su idea fuese cierta, se debieran mover la posición visual de las estrellas que nosotros vemos en el firmamento, incluso él dijo en tantos ángulos, ¿cierto? Y Popper llega, ¿no es cierto?, mira la propuesta de Einstein, levanta su falsacionismo como criterio de marcación de ciencia, ¿no es cierto?, intercambió cartas con Einstein, y dentro de las cartas que ustedes la pueden leer en el libro de Popper, que se llama La lógica de la investigación científica, que está en la biblioteca, ¿no es cierto?, al final de ese libro vienen las cartas que intercambia Popper con Einstein, porque los dos hablaban alemán. Y una de las cosas que le dice Einstein a Popper, ¿no es cierto?, le confiesa que él detesta la visión de ciencia que tienen los empiristas, que él encuentra que están profundamente equivocados. Y Einstein era un tipo que sabía mucha filosofía. El tipo había leído a David Hume, a Immanuel Kant, a Baruch Spinoza, de hecho su concepción de Dios la toma de ahí. Entonces Einstein no es que él era un analfabeto filosófico, para nada, el tipo sabía mucha filosofía. Entonces, Popper levanta su criterio de marcación de ciencia, el cual ya lo mencionamos, y él dice un par de frases que después Einstein un poco como que la refuerza. De hecho, yo cuando leí las cartas, yo en realidad vi que Popper como que le copió a Einstein, no dijo nada original. Popper transcribió lo mismo que decía Einstein de otra forma. Popper dice, mira,
¿De dónde surge la idea científica? Para hacer un criterio de marcación de ciencia da lo mismo. Las ideas, no hay una receta de dónde surgen. Hay casos en la historia de la ciencia como que una idea surgió después de una borrachera, como la estructura del benceno que se le ocurrió a Tibulé, o surgió después, dicen, esto Watson y Crick, ¿no es cierto? Que claro, se inspiraron en una foto de rayos X que tomó, no me acuerdo, era una investigadora que creo que era de apellido Franklin o Roosevelt, no recuerdo muy bien. Ellos, bueno, plagiaron, o sea, se apropiaron una foto de un espectro rayo X del ADN que no era de ellos, ¿no es cierto? Pero ellos dicen que propusieron la estructura del ADN. El mito urbano que ellos nunca han negado es que fue después de drogarse con LSD, ¿no es cierto? Hay personas que se drogan, otros que se emborrachan, otros que no, que les surge después de ir a trotar, da lo mismo. La idea de la ciencia no surge de cualquier lado de ese punto. Lo importante es que sean falseables. ¿Ok? El origen de la idea no la vuelve científico, no. ¿Ok? Voy a saltarme esto un poco, ¿no es cierto? Espérense, voy a saltarme la idea de... Oh, se perdió la idea de Einstein. Mil disculpas, tenía la foto de Einstein aquí. Ya, lo que planteaba Einstein en este cuento, ¿no es cierto? Él dijo una cosa que era súper importante. Él dijo, mira, yo no necesité nunca observar nada para generar mi teoría. Absolutamente nada. Yo no observé nada. Así lo decía. Fue al revés, dijo. Yo les dije a ustedes que observar dónde y cuándo desde mi teoría. Entonces no me vengan con el criterio de marcación de ciencia de la observación. Chao. ¿Ya? Ese fue más o menos como algo así planteó Einstein, ¿no es cierto? Bien fuertemente. ¿Ya? Entonces, para cerrar este tema del criterio de marcación de ciencia, ¿no es cierto? Luego de Popper tuvo 3 alumnos. Bueno, tuvo varios, obviamente, pero tuvo 3 alumnos famosos. ¿Ya? Uno es Imre Lakatos, que fue un tipo que fue un filósofo de la ciencia bien prolífico, ¿no es cierto? Aunque yo lo poco que he leído de él nunca le he visto un criterio de marcación de ciencia. Sí le he visto propuestas del método científico, ¿sí? Paul Feyerabend, en aquel que se refería a Raúl, ¿no es cierto? Que es un tipo que decía que no existe criterio de marcación de ciencia y tampoco existe el método científico, así lo plantea él. Y Mario Bunge, que para mí es como el tipo que a mí personalmente, el que ha estructurado un criterio de marcación de ciencia que yo veo que es el más completo de acuerdo a mi criterio. Pero insisto, en mi criterio usted puede estar en desacuerdo. ¿Qué me plantea Bunge respecto al criterio de marcación de ciencia? Bunge que murió en septiembre. Murió en marzo, creo, murió hace poquito, ¿ya? Murió en marzo, creo. Plantea lo siguiente. Bunge dice, miren, ¿saben qué? La ciencia tiene un lenguaje, súper, nada que decir. Los conceptos científicos no todos son observables. O sea, no podemos hablar que la ciencia es ciencia en la medida que afirmo solo lo que veo. Los átomos no se ven, la teoría de la evolución no se ve. De hecho, él dice que gran parte de la ciencia está en el plano de lo inobservable. ¿Estamos? Pero lo que sí hay que entender es que dentro de los criterios de marcación de ciencia, el primer criterio que él defiende es que la ciencia tiene que referirse al mundo material. Primera cuestión. O sea, él dice, la ciencia es materialista desde sus bases. Por lo tanto, si yo afirmo algo y lo que afirmo no es material, o sea, no se refiere a un objeto material, no es ciencia. Y con eso deja fuera a los ángeles, por ejemplo. Ya me voy a referir a tu afirmación, Franco. Voy a terminar esta parte de Bunge y voy a referirme a tu afirmación. Entonces, primer criterio que él pone para lo que se entiende por ciencia es que la ciencia, las ideas científicas son materialistas. Ese es como un criterio medio de Karl Marx, ¿ya? O sea, Karl Marx decía que lo que afirmaba era material, ¿no es cierto? Se refería a objetos materiales, es decir, que cambian en el tiempo, poseen energía, forman sistemas materiales, poseen estados que cambian en el tiempo como procesos, etcétera, ¿no es cierto? Poseen propiedades emergentes. Todo eso es material. Por lo tanto, si yo afirmo que la lluvia material, su origen se debe a una deidad inmaterial, no es ciencia, porque no cumple el criterio de materialismo. O sea, materialismo, primer criterio de marcación de ciencia. Y los otros 2 criterios que propone Bunge provienen desde las visiones medias platónico-aristotélicas, ¿ya? ¿Cuáles son esos criterios? Es que además esa afirmación, además de ser material, debe ser racional, o sea, debe ser justificada o consistente con otras ideas
científicas que no están en discusión, ¿ok? Por ejemplo, un terraplanista, ¿no es cierto?, les puede decir a usted, la Tierra es plana. Esa afirmación es material, se refiere a un planeta y a una geometría, no tiene nada de inmaterial. Pero es infundada. Está basado en que no tiene apoyo en otras ideas demostradas me refiero yo. Tiene apoyo solo en teorías especulativas, o sea, ideas que nadie ha demostrado, como que la NASA nos engaña, como que hay un complot universal para un nuevo orden mundial. O sea, son puras afirmaciones que nadie ha demostrado nunca. Por lo tanto, es irracional, no tiene fundamento. Y el tercer criterio, ¿no es cierto?, que es un criterio medio popperiano, ¿no es cierto?, es que una idea científica en la medida en que se expone a las evidencias. O sea, según Bunge, esos tres requisitos debe cumplir una idea para ser considerada como científica. Y fíjense que él ni siquiera obliga a que esa idea sea cierta. Él dice que tiene que exponerse a las evidencias para ser ya sea aceptada o rechazada. Por ejemplo, la idea del bosón de Higgs, que se formuló en los años 60, no tenía ni una evidencia a favor, pero sí era material, sumamente fundamentada en la física partícula, y su primera evidencia se generó recién en el año 2012. En esos 52 años, desde el año 60 hasta el 2012, nunca perdió su estatus científico. Pero ¿por qué la mantenía? Era porque la idea se exponía a ser refutada. Lo que pasa es que la máquina para refutarla o para corroborarla se construyó 50 años después. ¿Ya? Franco dice, el problema que pone Popper sobre el origen de la idea científica es que al no saber cómo ni de dónde surgen, no se pueden producir ideas científicas sistemáticamente. Solo analizarlas, ¿no es cierto? Si tienen evidencias, aunque no sabría decir si sus evidencias son válidas. Ya, ese otro tema, ¿no es cierto, Franco?, que lo vamos a tocar cuando veamos el método científico, ¿ya? Porque hasta aquí, ¿qué es lo que están diciendo estos autores? Y en este caso Bunge, que lo estoy mencionando. Dice, debe exponerse a las evidencias, nada más. Pero cuando una evidencia es válida o no, porque no cualquier dato es una evidencia. ¿Ok? Como yo les mencioné la otra vez. Si, yo no puedo decir, dado que ustedes tienen 3 pliegues en las marcas de su línea de la vida de su mano, eso es evidencia de que ustedes tienen 3 hijos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Las evidencias que son lógicamente válidas, ¿no es cierto?, tienen ciertos criterios. Que los vamos a ver cuando veamos el método científico. Pero por lo pronto, ¿no es cierto?, yo lo que estoy tratando de hacer ver aquí es que, si bien es cierto, el criterio de marcación de ciencia no es del todo propagado ni claro, yo que encontré es como el más completo. Yo con esto puedo decir por qué los ángeles, o la idea de los ángeles no es ciencia. No estoy diciendo que es falso, estoy diciendo que no es ciencia, no confundan las dos cosas. De hecho, aquí en ninguna parte aparece que sea verdadero, si ustedes se fijan. Bunge no habla que la idea de la científica son verdades. Dicen que son materiales, racionales, y que se exponen a las evidencias. Puede que sea para aceptarla, como también puede ser que sea para rechazarla. Pero eso no le quita el estatus científico. De hecho, en varios escritos dice, gran parte de la idea científica, lo más probable es que termine siendo falsa. Ese no es el drama. Es decir, la ciencia es un conocimiento humano, y como todo conocimiento humano es imperfecto, por lo tanto algo de falso tiene. Entonces, el criterio de verdad como para darle una connotación científica no tiene nada que ver en esto. ¿Ya? Y yo con este criterio de ciencia, te doy el tiro al paso, Raúl, con este criterio de marcación de ciencia yo puedo decir por qué lo de los electrones sí es ciencia, porque los electrones se refieren a partículas materiales en una base racional súper fundamentada y se exponen a la evidencia. ¿Ya? Raúl, dime. Cortito, Waldo, 2 cosas. En primer lugar, el camino de la ciencia va construyendo la verdad a medida que avanza esta, va acercándose a la verdad. Lo otro, Waldo, a lo que me quería referir, en el año 99 o 98, 1998, 1999, asistí a un congreso de didáctica de las ciencias, y había de física, un teórico intelectual marxista, Carlos Pérez, que tú tienes que haberlo escuchado. Sí, sí lo digo. Y él dijo en esa oportunidad, en relación a lo que estamos conversando, con respecto a los positivistas, o sea, no es que lo dijeran así, la pregunta, pero se relacionaba con eso. Le hicieron una pregunta y él contestó, y lo afirma, y eso es lo que esa idea todavía vigente, dijo que los dinosaurios no existían, y que la evidencia, todo lo que se dijera no era cierto.
Entonces, eso es lo que te digo, o sea, todavía esa idea del círculo de Viena, el positivismo, todas esas cosas están muy arraigadas todavía en algunos intelectuales. Claro, y si él es del Círculo de Viena, es bien coherente con esa visión, porque ¿No? nadie nunca ha visto un dinosaurio. Sí, o sea, debe ser de ahí, porque como decía eso. Claro, entonces, se fijan que esto tiene connotaciones. Ahora, tampoco yo les voy a contar así como, les voy a poner una alerta, decir, cuidado, porque se van a topar con puros Carlos Pérez en el mundo. En realidad, Carlos Pérez son rarezas, ¿ya? Generalmente estas discusiones casi no se tocan en los buenos congresos que he ido yo y he ido a alguno de educación. No he visto grandes discusiones respecto a eso, pero todavía hay culturas de esto, ¿no es cierto? Y que no es raro que ustedes se lo encuentren, ¿ya? Entonces, con esto termino el criterio de marcación de ciencia, ¿no es cierto? Ahí ustedes podrán ver, fíjense, yo aquí tengo un ejemplo que tiene que ver también con una tarea parcial que Raúl les va a facilitar en 2 semanas más. Con esto yo puedo decir por qué la astrología no es ciencia. Porque se refiere a entidades inmateriales, no tiene fundamento alguno, y no sé si alguna vez se ha expuesto a la evidencia, no tengo la menor idea. También les puedo decir por qué la homeopatía no es ciencia, ¿ya? Porque si bien es cierto lo que se afirma es material, sí, se habla de ilusiones, sustancias, ¿no es cierto? Es completamente infundada, es incoherente con la química de la homeopatía. De hecho, voy a tocar el tema de la homeopatía cuando veamos casos de pseudociencia. Y aquí uno de los casos más famosos que se discuten en los criterios de marcación de ciencia, la homeopatía, que tiene una amplia aceptación social, pero cuando uno ve sus bases racionales no las tiene. Y la evidencia es completamente en contra. ¿Ya? Tengo todos los reviews de Vida Pura Verde. Perdón, se me abrió una página. Y el consumo de vino, ¿no es cierto? La afirmación de que el consumo de vino es saludable, es una afirmación material, tiene su fundamento con el tema de los antioxidantes, pero fíjense que esa afirmación ya fue rechazada y mucha gente todavía la cree, ¿ya? Pero eso no le quita el estatus científico, ¿se fijan? El hecho que haya sido rechazada. Se trabajó en papers, se analizó, se dieron cuenta que finalmente lo poco de beneficios que tenían los antioxidantes eran nada comparados con los enormes perjuicios que tiene el consumo de alcohol para las enfermedades, sobre todo cáncer, ¿ya? De hecho, la OMS la tiene clasificado a todas las bebidas alcohólicas como sustancias clase 1 de lo que se refiere al cáncer, o sea, está en la misma categoría del arsénico. Bueno, aquí tenemos más casos, les voy a dar más la lata. Estamos en la hora. Eso. Les voy a mandar la tarea parcial por mi parte, que tiene que ver con la relación entre ideas y datos, que no se la pude entregar antes porque no se podían tomar evaluaciones estas últimas 2 semanas. Y después, con Raúl, vamos a hacer una evaluación parcial de criterio de marcación de ciencia, ¿ya? La próxima semana vamos a discutir un ejemplo de la aplicación del criterio de marcación de ciencia, que es el caso precisamente de la homeopatía, porque ya que este público es más del lado de la química que de la física, por ejemplo, vamos a tocar ese caso de la homeopatía, que es súper químico, y luego vamos a tocar ya el tema de el método científico y el tema que habló Raúl también de la verdad, o sea, ¿qué es la verdad en ciencia? ¿Ya? En eso quedamos. Cualquier duda me la pueden hacer por WhatsApp, correo o la próxima clase. Y quedamos hasta aquí. Que estén bien y cuídense. Chao, chao.